Hola gente, ¿cómo están? Seguimos avanzando con el desarrollo de nuestros contenidos, siguiendo siempre dentro de la unidad de administración de los recursos financieros. Es una unidad muy importante, es una de las tareas más importantes que realiza una persona que tiene como responsabilidad la administración de una empresa u organización, la administración de los recursos financieros. ¿Ok? Haciendo un poquitito un rewind de todo lo que ya estuvimos viendo. Eh, Vimos ya la introducción de lo que fue en un principio los estados financieros, cuáles son los informes o los documentos que se manejan dentro de los estados financieros. Veíamos el balance contable, estado de resultados y posteriormente hemos visto la obtención de herramientas que nos permiten analizar la situación en la que se encuentra a partir de los estados de resultados y el balance contable, para obtener de esta forma ciertos ratios que nos indican la situación en la que se encuentra una empresa. Pero bueno, a continuación lo que vamos a ir desarrollando es cómo gestionamos estos ratios, ¿ok? Es decir, si bien ahora hasta este desarrollo de las clases ya hemos podido desarrollar herramientas o mecanismos para obtener estos ratios, ahora vamos a ir viendo las formas de gestionar estos ratios para mejorarlos, para ubicarlos dentro de los valores que nosotros consideramos que son los ideales o que son los óptimos, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien, gestión de ratios. Tenemos que recordar que tenemos cuatro tipos de ratios eh, según la información que nos proporciona. ¿Okay? Teníamos en primer lugar los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez nos permitían medir la habilidad de la firma de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo de una manera efectiva y a tiempo, es decir, que tengamos plata para pagar los compromisos financieros que tenemos, básicamente. Los ratios de endeudamiento, que medían la solvencia o la viabilidad de la firma en el largo plazo, es decir, cuánto nosotros estamos utilizando el dinero de terceros para la operativa de nuestra empresa, lo que puede acarrear problemas eh, con el transcurrir del tiempo. Los ratios de operación mide cuán efectiva es la empresa manejando sus activos. Teníamos aquí cómo manejábamos ciertos elementos como los pagos, los cobros, el inventario, etcétera, etcétera. Y los ratios de rentabilidad miden la eficiencia de la operativa de la empresa. Es decir, cuánta plata yo estoy generando a partir de mi actividad. ¿Okay? Entonces, teníamos, y hasta el momento ya sabemos cómo podemos medir a una empresa desde estas cuatro dimensiones o desde estos cuatro puntos de vista, pero lo que ahora vamos a hacer es, más allá de poder medir, cómo hacemos para corregirlos en caso de que no estemos dentro de el rango o en el valor que nosotros consideramos óptimo para nuestra empresa. Tenemos que recordar que cada empresa tiene ratios que podrían considerarse óptimos o positivos o saludables, pero esos mismos ratios no precisamente se apliquen para otras empresas debido a la actividad. eh, una empresa que se dedica a comercio, eh, a venta al por menor, quizás no tenga los mismos ratios o no tenga los mismos rangos de ratios que una empresa que se dedica a actividades agrícolas y así sucesivamente. Eso ya estuvimos viendo un poquito y a continuación lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a ir gestionándolos. ¿Okay? Entonces, lo que decíamos, hasta el momento hemos desarrollado los mecanismos para obtener los ratios a partir de los estados financieros e interpretarlos para tener un panorama de la situación de la empresa. A continuación desarrollaremos herramientas y acciones a tomar para corregir estos ratios si los mismos se encuentran desajustados a los valores ideales o perseguidos. ¿Okay? Y empezamos con los ratios de liquidez, que era el primer grupo de ratios que habíamos desarrollado. La gestión de estos ratios cobra especial importancia en empresas que compran y venden sus materias primas y productos terminados y o empresas que toman préstamos de entidades financieras o bolsas de valores. Si bien manejarse con compras y ventas al contado y no tomar préstamos de terceros son situaciones cómodas, entre comillas, al inicio de una empresa o emprendimiento, estas acciones son indispensables para permitir el crecimiento de una empresa. Cerrarse a estas situaciones impide el crecimiento de la organización. ¿Okay? Entonces, los ratios de liquidez,
como dice ahí, son muy importantes cuando nosotros estamos comprando mercadería a crédito o estamos vendiendo nuestros productos a nuestros clientes a crédito, ¿ok? O se puede dar también la situación en la que nosotros tomemos préstamos de bancos u otras entidades financieras, ¿ok? Entonces, prácticamente y básicamente todas las empresas en algún momento de su vida, de su etapa de crecimiento o de evolución, llegan al punto en el que tienen que realizar una de estas acciones. Y es lo que dice en el segundo párrafo. Si bien muy probablemente los emprendimientos pequeños, cuando inician, lo hacen con compras y ventas al contado y sin financiamiento de terceros, es indispensable de que uno realice estas acciones en algún momento para poder permitir una expansión más grande de la empresa, de la organización. Y es ahí en donde nosotros tenemos que, en primer lugar, medir estos ratios de liquidez y gestionarlos en caso de que estemos desajustados con los valores que nosotros vamos a ir estableciendo y que se ajusten a nuestra empresa. ¿Okay? Entonces, es por eso la importancia de todo lo relacionado a la liquidez de una empresa. Es falso decir, no, a mí no me interesa la liquidez porque yo nunca voy a utilizar financiamiento. No voy a comprar a crédito, no voy a vender a crédito, no voy a tomar préstamos de terceros, etcétera, etcétera. Eso es falso. O si es que uno se empaca en hacer eso, esa empresa está destinada muy probablemente al fracaso o a la muerte, a la extinción. ¿Okay? Entonces, muy bien. Para poder realizar esta gestión de los ratios de liquidez existen dos herramientas, dos ejes importantes que vamos a desarrollar, que son los que tenemos aquí. Por un lado, el flujo de caja y por otro lado, sistemas de financiación. ¿Okay? El flujo de caja, si bien muy probablemente, que también es llamado flujo de fondos o cash flow, es un concepto con el que quizás estamos ya un poquito familiarizados porque ya habremos utilizado esto para, para el análisis de viabilidad económica de un proyecto de inversión. El flujo de caja en una empresa es una herramienta un tanto distinta, ¿ok? Esta herramienta nos muestra las fechas en que se realizan los cobros y los pagos, los cuales no precisamente coinciden con las ventas y los gastos o costos generados en la empresa. ¿Okay? Entonces, el flujo de caja, cuando nosotros analizábamos un proyecto de inversión, era básicamente el flujo de caja lo que te mostraba era la plata con la que uno se quedaba al finalizar cada uno de los años. Cada uno de los años dentro del estudio que estábamos realizando. Si nosotros hacíamos el horizonte de nuestro estudio a 10 años, entonces el flujo de fondos lo que nos mostraba es cuál es el dinero con el que nos quedamos, para hablar mal y pronto, al término de cada uno de los años. Y a partir de este resultado, de esta columna del flujo de fondos, nosotros podíamos hallar ciertas variables a ciertos parámetros económicos como la TIR, la tasa interna de retorno, el tiempo de recuperación de la inversión, el valor actual neto, etcétera, etcétera. Es una herramienta que se llama también flujo de fondos aplicado para el estudio de proyectos de inversión, pero para una herramienta de una empresa que está operando, lo que básicamente nos muestra es los cobros y los pagos que yo tengo que realizar en determinados puntos del año. Ya vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo y con eso vamos a entender. Y sistemas de financiación, según la forma en que se amortiza el capital y se pagan los intereses, existen tres tipos de sistemas de financiación, los cuales deben ser analizados para aplicarlos en determinadas oportunidades. ¿Okay? También muy importante, más que nada cuando nosotros estamos tomando créditos de terceros. ¿Okay? Entonces, muy bien, flujo de caja. Para tener Entonces, gente, muy bien, el flujo de caja lo tenemos aquí. Pasamos nuevamente a nuestra gráfica. Y básicamente lo que vamos a tener acá es la información acerca de en este caso lo llama ingresos, pero nosotros vamos a llamarle cobros, ¿ok? Y los egresos que vendrían a ser los pagos. Hay que
Y hago esta diferenciación porque los términos ingresos y egresos nosotros los utilizamos cuando hablamos acerca del estado de resultados, ¿ok? Sin embargo, en el flujo de caja lo que nosotros efectivamente visualizamos son los cobros y los pagos, que no precisamente van a coincidir con los ingresos y egresos. Ingresos se refiere al momento en el que uno realiza una venta y el cobro no precisamente se está realizando en el momento en el que uno realiza esta venta, ya que puede estar tratándose de una, de una venta a crédito. Y lo mismo con los egresos. Uno puede estar comprando algo, pero no precisamente en ese momento uno está pagando esto. ¿Ok? Entonces por eso es que no es lo mismo llamarle ingreso a un cobro o egreso a un pago. Entonces básicamente lo que se hace es colocar los ingresos, perdón, los cobros, ingresos lo llama aquí este flujo de caja, de acuerdo al mes en el que nos encontramos dentro del año, y los pagos o egresos, como lo llama en este ejemplo, y luego vemos aquí la diferencia que existe entre uno y otro, ¿ok? Y esto nos da el dinero con el que nosotros nos estamos quedando eh, al finalizar cada mes, cada ciclo, ¿ok? Entonces, de momento lo dejamos aquí y vamos a hacer a continuación un ejemplo en el que vamos a poder entender un poco mejor cómo se construye este elemento.